En este capítulo vamos a hablar de la crisis de la restauración borbónica en España. Y su verdadero origen está en la derrota española contra Estados Unidos. La Guerra de Cuba, o Desastre del 98, fue un episodio fundamental que cambió la historia moderna de España. Se trató de un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia de Cuba. La derrota española supuso la pérdida de sus posesiones de ultramar. Cuba se independizó, Puerto Rico, Filipinas y Guam pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos y el resto de posesiones españolas del Pacífico fueron vendidas al Imperio Alemán mediante el Tratado Hispano-Alemán por 25 millones de pesetas, es decir, las Islas Marianas, excepto Guam, las Islas Palau y las Islas Carolinas. Y esto supuso toda una serie de consecuencias a todos los niveles que vamos a ver a continuación. Lo que quedaba del imperio colonial en América y el Pacífico se perdió definitivamente. Repetimos, la independencia de Cuba, la cesión de Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos y el resto de posesiones españolas en Oceanía, al no poder ser defendidas por la destrucción de la flota española, se vendieron a Alemania. Esto paradójicamente supuso un auge en la economía peninsular, porque los capitales que estaban en Cuba retornaron y se invirtieron en la península, permitiendo así un desarrollo de la economía interna española. Es decir, que gracias a este capital se pudieron crear nuevas y modernas industrias. La pérdida de estas colonias supuso un gran impacto en el comercio americano. Al perderse, se perdió lógicamente también el monopolio comercial. Y esto provocó una disminución de las exportaciones que afectaron sobre todo a la industria catalana y también, como no, al resto de España al no tener ya productos baratos como café o azúcar. El conflicto armado hizo que se estancara la población. Murieron en total 60.000 soldados por guerras o por enfermedades infecciosas y la muerte afectó sobre todo a familias con pocos recursos porque no podían pagar las quintas para evitar ir al ejército. Por tanto, este estaba totalmente corrupto. Precisamente como hemos dicho, el ejército estaba totalmente desprestigiado y además la flota española estaba muy debilitada. A nivel político existía también un debilitamiento de la frágil estabilidad del régimen político español, es decir, la restauración borbónica iniciada por Alfonso XII. El régimen aguantaría aún así 30 años más, incluyendo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, y esto fue ya definitivamente el fin de la restauración borbónica. A nivel moral, esto supuso un golpe muy duro para España, y en la población existía un sentimiento de frustración y pesimismo. Esto provocó una reacción, la creación de movimientos regeneracionistas que pedían un cambio político real en el país. Uno de estos movimientos regeneracionistas fue la generación del 98. Se trató de un grupo de pensadores y escritores como Baroja, Azorín, Unamuno o Valle Inclán que vieron el desastre del 98 y reflexionaron sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. Y la última consecuencia fue el fortalecimiento de los nacionalismos, especialmente el catalán y el vasco, y en menor medida también salieron fortalecidos los nacionalismos gallego y valenciano. Y una vez hemos analizado las consecuencias, vamos a ver qué es lo que pasó realmente. A los 16 años, Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y asumió las funciones de jefe de Estado, dejando la regencia su madre María Cristina. Los acontecimientos más importantes de este periodo fue la serie de crisis y revueltas en las principales ciudades españolas, el descontento social existente, el descenso de nivel de vida del proletariado industrial, la oposición popular a la guerra de Marruecos, la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial y el bipartidismo instaurado profundamente en la política española desde el siglo XIX. Como vimos en el capítulo de la restauración borbónica, en España estaba instaurado el sistema de turnos políticos llamado bipartidismo, una alternancia entre conservadores y liberales.
y ambos partidos, unos más que otros, propusieron reformas regeneracionistas. La del Partido Conservador, dirigido por Antonio Maura, fue la de la revolución desde arriba, una serie de leves medidas de reforma fiscal y de regulación del derecho de huelga. Y las del liberal, dirigido por Canalejas, fue la reducción de influencia de la Iglesia en la vida pública, las leyes de protección social a los trabajadores y la descentralización del Estado. Sin embargo, el caciquismo, la manipulación de los resultados electorales y la conflictividad social debilitaron definitivamente el sistema de bipartidismo y por consiguiente la propia restauración borbónica. Los dos primeros, el caciquismo y la manipulación de resultados electorales, ya los estudiamos en el capítulo de la restauración borbónica. Por consiguiente, lo que vamos a analizar ahora es la conflictividad social. A este sistema bipartidista le salieron unos enemigos que rápidamente cogieron fuerza. Eran tres principalmente. Los republicanos del partido Unión Republicana, dirigido por Alejandro Lerroux, con un discurso populista y extremista y con los principales apoyos en Cataluña. Los socialistas, dirigidos por Pablo Iglesias. Sus principales apoyos estaban en Asturias, País Vasco y Madrid, y precisamente el PSOE es el partido más antiguo que todavía existe. En 1921 se extinguió de él el sector más revolucionario, creando así el Partido Comunista de España. Y finalmente los nacionalistas catalanes con la Lliga Regionalista y los nacionalistas vascos con el Partido Nacionalista Vasco. Este auge de la oposición provocó un aumento del sindicalismo y a su vez, por tanto, un aumento de la afiliación obrera. Nació por tanto la UGT con los principales apoyos en el País Vasco, Asturias y Madrid, y ya en 1919 llegó a tener 211.000 afiliados. Y también se creó la CNT de tendencia anarquista, cuyos principales apoyos estaban en Cataluña y Andalucía, y en 1919 llegó a tener 700.000 afiliados. Otra conflictividad social fue la Semana Trágica, ocurrida en Barcelona entre julio y agosto de 1909. El origen fue la oposición al reclutamiento de soldados ya licenciados para la guerra de Marruecos, y la consecuencia inmediata fue un estallido espontáneo antimilitarista y anticlerical como resultado de las tensiones sociales acumuladas durante décadas. Los resultados fueron una desproporcionada represión del ejército y el fusilamiento del pedagogo y librepensador Ferrer Guardia. La opinión pública se echó encima y el presidente del gobierno, Antonio Maura, tuvo que dimitir. Por tanto, el rey Alfonso XIII encargó un nuevo gobierno al liberal José Canalejas. Pero Canalejas fue asesinado por un anarquista en 1912, creándose así un periodo de inestabilidad que condujo de nuevo a un gobierno conservador. Y en la siguiente diapositiva podemos ver tres imágenes de lo que ocurrió durante la Semana Trágica de 1909 en la ciudad de Barcelona. El cuarto factor desencadenante fue la crisis de 1917 que tuvo lugar en el verano de ese mismo año por todo el Estado español. ¿Y qué ocurría en el resto del mundo en esta época? Pues la Revolución de Febrero en Rusia, la Primera Guerra Mundial y la gripe española, donde murieron 300.000 personas solamente en España. Nuestro país experimentó un auge económico debido a que España era neutral en la Primera Guerra Mundial y tenía la balanza de pagos positiva. Pero a su vez hubo paradójicamente una escalada de precios, descendiendo el nivel de vida entre las clases proletarias. Los tres desafíos de esta crisis fueron el primero, militar, es decir, las juntas de defensa, en la que se protestaba contra el sistema de ascensos que favorecía a los militares que participaron en las campañas de Marruecos, y se organizaron por tanto juntas de defensa para enfrentarse a la política del gobierno. Otra era la política, la Asamblea de Parlamentarios, que eran grupos de oposición, principalmente en Barcelona, que exigían al gobierno su dimisión y la convocatoria de Cortes Constituyentes. La principal opositora fue la Lliga Regionalista con Cambó como líder, y el motivo era que el líder conservador Eduardo Dato clausuraba con frecuencia las Cortes y gobernaba por decreto ley. Y la tercera era social, la huelga de 1917, donde los sindicatos CNT y UGT convocaron una huelga general revolucionaria por el aumento de los precios y el empeoramiento de las condiciones de vida de los obreros.
Como conclusiones podemos sacar que se temía que el triple desafío al gobierno, el militar, el catalanista y el proletario, desembocaran en una revolución similar a la rusa, pero el ejército se puso en manos del gobierno y en 3 días reprimió sangrientamente la huelga. La Lliga tuvo miedo y apoyó a un gobierno de concentración nacional presidido por el liberal García Prieto, que incluía a Cambó, con el compromiso de celebrar elecciones al año siguiente, pero el resultado de estas fue incierto, sin una mayoría absoluta de ninguno de los partidos. Por tanto, paradójicamente, las figuras que salieron reforzadas de esta crisis fue el rey y el ejército, y aumentó la desafección de amplias capas de la población frente al sistema político. La siguiente crisis de gravedad, el desastre de Anual, sería encarnada por la institución más poderosa, el ejército, concretada en la persona del capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, que, estimulado por la burguesía catalana y ante el beneplácito del rey, asumió todo el poder en la dictadura de 1923. Y más leña al fuego fue el asesinato del presidente del gobierno José Canalejas por un anarquista. Las consecuencias inmediatas fue la profunda reorganización de la policía y de los servicios de seguridad y la creación de unidades específicas para combatir el terrorismo anarquista. Otra forma de terrorismo, pero esta vez patronal, fue el pistolerismo, que ocurrió en Barcelona entre los años 1917 y 1923, en la que empresarios contrataban a pistoleros para matar a sindicalistas y así frenar sus reivindicaciones. Los trabajadores que hicieron pues respondieron y contrataron a otros hombres armados. En total murieron 226 personas entre obreros, industriales y agentes de la autoridad. Y en la última parte de este tema vamos a hablar del fin de la Restauración. Durante el reinado de Alfonso XIII, es decir, desde su mayoría de edad, en España hubo un total de 34 gobiernos. Si hacemos una operación matemática simple, una división, nos sale un total de 1,3 gobiernos al año, es decir, una barbaridad, provocando una inestabilidad política tremenda. El desastre de Anual fue la chispa que provocó poco después la dictadura de Primo de Rivera. Todo empezó con una batalla entre el ejército español y las fuerzas rebeldes rifeñas de Abdelkrim, con el resultado de 11.000 soldados españoles muertos, más de la mitad después de rendirse, ojo. Esta batalla la podemos encuadrar dentro de la Guerra del Rif, que es una sublevación de las tribus del Rif contra las autoridades coloniales españolas y el imperio colonial francés. La derrota supuso una redefinición de la política colonial española en la Guerra del Rif y una crisis política que socavó la monarquía liberal de Alfonso XIII y provocó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Y mucho que ver tuvo el expediente Picasso, que fue un informe redactado por el general Juan Picasso en relación a los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla entre julio y agosto de 1921, es decir, el desastre de Anual y el abandono de las posiciones. En este informe se señalaban múltiples errores militares, pero lo más grave era que se decía que incluso el rey y diversos militares parecían que estaban implicados en escándalos de corrupción política y económica. Pero después de varios intentos de rescatarlo para depurar responsabilidades, el expediente cayó en el olvido y se le dio carpetazo. En definitiva, que toda una serie de concatenación de elementos como la inestabilidad política, la guerra del Rif, que no contaba con el respaldo de la sociedad, o el interés económico de la corona y de empresas que querían mantenerse en Marruecos, provocaron el posterior golpe de Estado del general Primo de Rivera. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.